Bien, estamos hablando del tema de bienes personales para 2019 y el proyecto que se está discutiendo. ¿Cómo quedaría el impuesto si se aprueba el proyecto que el gobierno está impulsando? La reforma beneficia a los que tienen menos activos y perjudica a los de las escalas superiores. Suben el tope a 2 millones. César Lidwin es tributarista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Lidwin, Lanata? ¿Qué tal, Lanata? ¿Cómo le va? Bien. Cuénteme, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo funcionaría? Bueno, hay que entender de que para el 2019 la alícuota de bienes personales iba a ser el 0,25%, con un mínimo no imponible de 1.050.000. Aumentan el mínimo a 2 millones, con lo cual los que estaban con activos por ese valor cercano o menos de 2 millones van a verse beneficiados, son los ganadores que no van a pagar nada, y los que están hasta 5 millones van a pagar menos de lo que deberían haber pagado. Y a partir de ahí el que tiene más de 5 millones de pesos. Ahora, perdón, ¿no es muy bajo 2 millones? Porque son claro 50.000 dólares. El tipo vive en una cochera, cuando digamos, se creó ¿no? bienes personales el mínimo era 100.000 dólares. Claro. ¿Sí? Con lo cual estamos en la mitad. Claro. ¿Sí? Y a partir de los 5 millones de pesos, el sacrificio fiscal aumenta cada vez más hasta llegar al 0,75, donde la alícuota llega en su valor máximo, ¿no? Lifting, buen día. Martín Tetano. Perdón, ¿y qué entra en bienes personales para, o sea, qué se consigue? Todos los bienes que tenga una persona humana, o sea, los muebles y los inmuebles, los autos, los muebles, los cuadros, los rodados, los inmuebles, por supuesto, están exentos los títulos públicos y los depósitos a plazo fijo. Ajá. El resto, si tengo moneda extranjera en la caja de seguridad, en el colchón, pago impuesto a los bienes personales. Lifting, le hago algunas preguntas. Buen día, Martín Tetas lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Le hago algunas preguntas que se está haciendo la gente. Sí. Primero, el tema de qué evaluaciones se van a tomar, porque uno dice, bueno, si es 2 millones de pesos el mínimo no imponible, cualquier departamento casi de 2 ambientes, le diría, está por arriba de ese valor. ¿Qué valor finalmente se toma para computar eso? Es importante para despejar inquietudes y amarguras. Aquellos que tienen inmuebles comprados hace muchos años, se toma el valor de compra o la evaluación fiscal, lo que sea anterior, lo que sea mayor. Desde ese punto de vista, seguramente que los que tienen inmuebles comprados hace varios años tendrán una cotización muy baja de ese inmueble. O sea, no el valor de mercado del inmueble actual. No se toma el valor de mercado, se toma la evaluación fiscal o el valor de compra, lo que sea mayor. Segundo tema, ahí había una pregunta, ayer quedó una duda que después alguien me la aclaró, pero me gustaría si usted nos puede terminar de desasnar al respecto de la gente que sacaba un crédito hipotecario, por ejemplo, un UVA o algún tipo de crédito hipotecario, compraba una propiedad que sí que vale hoy más de 2 millones de pesos, digamos, qué sé yo, 4 millones de pesos, pero sin embargo no tiene el patrimonio del 100% sobre esa propiedad, sino solamente el activo, porque también debe prácticamente más del 90% de las cuotas al día de la fecha. En ese caso no pagaría. Reflexiones muy rápidas. Este es un impuesto que nació mal, porque solo mide los activos y no mide las deudas, salvo en ese supuesto que vos decís, Martín, que si se compró un inmueble con hipoteca, se toma el valor neto y no se toma el valor total del inmueble. Ese es un punto clarísimo, o sea, la persona que tiene una hipoteca no pagaría, porque sobre todo si recién empezó la hipoteca, porque la mayor parte la descontaría, pagó muy pocas cuotas, que son las que realmente estarían sujetas al impuesto. Exactamente, pero el resto que tenga otras deudas, esas deudas no son computables y se paga sobre los activos nada más. Otra pregunta práctica para la gente que tiene unos ahorros si yo tengo la plata en una cuenta corriente, por lo tanto es sujeta del impuesto. Exactamente. Si yo antes del 30 de diciembre hago un plazo fijo, digamos el 27 de diciembre hago un plazo fijo con ese dinero, es lo mejor que puedo hacer. De esa manera esquivo el impuesto. Exactamente. ¿Solo con un plazo fijo? Porque el plazo fijo no está grabado y el impuesto mide una fotografía al 31 de diciembre. Es una estática, es una instantánea. Y si tengo parte de mi patrimonio en bienes exentos, no pago impuestos sobre eso. ¿Y la caja de ahorro, Lifting? Caja de ahorro, plazo fijo y títulos públicos.
sí están exentos en bienes personales, no en ganancias. No, claro, lo que gane... O sea que si hago ese movimiento y genero intereses, esos intereses van a pagar ganancias. Para tener una idea de montos, Liptin, Sí. si alguien tiene una propiedad, digamos, o activos por un total de, por ejemplo, 5 millones de pesos, corríjame si me equivoco, paga solamente por lo que se pasa de los 2 millones, o sea, paga solamente por los 3 millones. Como mínimo no imponible. Ahí está, y paga por esos 3 millones, que es el primer tramo de la alícuota, 0,25. Es 0,25. Por eso hasta 5 millones es uno de los ganadores, porque va a pagar menos. O sea, pagaría 7.500 pesos por año. Exactamente. Y esto recién lo pagaría en el 2020, porque lo que empieza a regir... En junio del 2020, sí. Lo que puede ocurrir es que durante el 2019 empiece a pagar anticipos, pero ya considerando la nueva base de cálculo. Litvin, ¿qué tal? Jessica Bossi soy. ¿Qué tal, Jessica? ¿Puede ser que se introdujo alguna modificación y que pasen a pagar bienes personales los campos? Exactamente, está muy bien esa acotación. El tema de los campos es así. Aquellos que son propietarios de inmuebles rurales, antes estaban incluidos en otro impuesto que ahora ya no está más vigente, llamado impuesto a la ganancia mínima presunta, que en general no lo pagaba nadie. Bueno, al no estar vigente ese impuesto, los inmuebles rurales pasan a pagar bienes personales. Quiere decir que todo el sector agropecuario que tiene inmuebles propios, esos inmuebles que antes no pagaban porque estaban exentos de bienes personales, van a pagar bienes personales. No entiendo el criterio con el cual, o sea, sobre qué o por qué se paga, porque uno si tiene un campo y labura paga ganancias, si no retenciones, y a la vez paga inmobiliario, que es el derecho a que esté la tierra esa ahí. Y entonces, ¿por qué pagaría bienes personales? Sí, es un impuesto patrimonial que mide una capacidad económica de la tenencia de bienes independientemente del impuesto inmobiliario. Con el mismo criterio también pago patente de autos y pago bienes personales sobre los autos. Ah, está bien. O sea, estoy duplicando, pero bueno, esto hace a lo que hemos vivido en los últimos 15 años, un aumento de la presión fiscal que ha generado un gran sacrificio. En el caso de los autos, Liptin, ¿qué valor se toma? ¿Perdón? En el caso de los autos, ¿qué valor se toma? El valor de los autos se toma el valor de compra menos una cuota de amortización que es el 20% anual, pero no puede ser inferior a la tabla de seguros. Ajá. O sea que el valor que me pone el seguro en la póliza prácticamente... Normalmente es el valor que me pone el seguro en la póliza. Y con esta modificación, porque esto lo hizo el gobierno en una negociación para quitar el subsidio del transporte como para compensar a este esquema de bienes personales. ¿Cuánto más va a recaudar por bienes personales el Estado el año que viene? ¿Hay una previsión? No lo va a recaudar el año que viene, lo va a recaudar... Bueno, perdón, ¿cuándo entre en vigencia esto? Sí, hay alguna proyección de 30.000 millones de pesos, que no sé qué veracidad puede tener este cálculo. Litvin, ¿cómo le va? Diego Leuco lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Bien, más conceptual, menos específica la pregunta. El otro día Marcela Pagano comentaba y hablaba sobre el concepto de independencia fiscal, ¿no? O sea, en qué momento del año uno deja de pagar impuestos y empieza a quedarse con el dinero del cual recibe su salario, y más o menos, dependía por supuesto de cada situación impositiva del contribuyente, pero más o menos estaba dando entre junio y julio, es decir que hay 6/7 meses del año que la gente está trabajando única y exclusivamente para pagar los impuestos. Sí, Diego, eso es un cálculo estimado que depende de muchos factores, pero que sirve como punto de partida, pero quiero decirte que en el 2015 ese número llegaba a agosto. Eso te quería preguntar, ¿cómo había evolucionado o involucionado esta situación y cómo va a ser con estas modificaciones hacia 2020? Bueno, con estas modificaciones va a aumentar un poco, depende el cálculo de la cantidad de bienes que tenga, porque esto no depende del consumo y no depende de las ganancias, sino depende de la tenencia patrimonial. Y cuánto alojo en bienes exentos y cuánto en bienes gravados, ¿no? Algunas jurisdicciones, Liptin, hicieron una actualización
actualización de los valores fiscales el año pasado. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que empezaba a regir a partir de este año, hizo una modificación importante y los valores de las evaluaciones fiscales en muchos casos quedaron, le diría, prácticamente a valor de mercado. Sí, o en algunos mayor todavía porque no hay mercado. Exactamente. Ahora, en ese caso, bienes personales se va a computar... Se toma la evaluación fiscal porque supongo que va a ser mayor que el valor de costo. Pero se hablaba de que justamente para algunas provincias se habían quejado de que se generaba esta injusticia y que entonces se tomaría la evaluación fiscal previa a las modificaciones, la de 2017. ¿Eso sabe algo usted? La ley, no está modificada la ley en ese aspecto. Claro. Quiero dar mi opinión sobre esto. Por favor. Me parece un absurdo. Me parece que no hay límite de tolerancia para aumentar más la presión fiscal y pulveriza todos los objetivos que tuvo la última reforma tributaria de generar inversión, ser competitivo con el sistema tributario, atraer inversiones, generar empleos. Esto afecta a la seguridad jurídica y soy totalmente crítico de este proyecto de reforma. Está bien, Liptin, yo quería hacer un comentario al respecto. Yo pienso lo mismo que usted, pero hay un punto que parece que el mercado no piensa igual. Porque fíjese que el gobierno hizo un montón de reformas micro que iban en ese sentido, de por ahí bajar impuestos, y el mercado no las premió, digamos, siempre le pedía un poco más al gobierno, ponía más el foco en el déficit fiscal, y esto parece ser un impuesto más, hijo de la necesidad de aprobar un presupuesto que si no parecía difícil de sacar, ¿no? Sí, Martín, vos sabés que para llegar a déficit cero podés usar el gasto o podés usar más impuestos. Yo considero que el Estado está súper obeso todavía y hay mucho margen todavía para reducir y poner a régimen al Estado en su obesidad para eliminar tanto sacrificio fiscal. Mira, todos los países del mundo están reduciendo la presión fiscal para atraer inversiones. Hay una competitividad para generar atracción de inversiones. Mirá, Estados Unidos bajó la tasa corporativa del 37 al 21% y todos los países están en esa sintonía. Es cierto de que estamos en una coyuntura donde necesitamos déficit cero, pero hay dos caminos, estamos eligiendo el peor. Gracias, Liptin, por la comunicación. César Liptin, quien hablaba, tributarista, es la 1:20 de la tarde. Bien, estamos hablando del tema de bienes personales para 2019 y el proyecto que se está discutiendo. ¿Cómo quedaría el impuesto si se aprueba el proyecto que el gobierno está impulsando? La reforma beneficia a los que tienen menos activos y perjudica a los de las escalas superiores. Suben el tope a 2 millones. César Liptin es tributarista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Liptin, Lanata? ¿Qué tal, Lanata? ¿Cómo le va? Bien. Cuénteme, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo funcionaría? Bueno, hay que entender de que para el 2019 la alícuota de bienes personales iba a ser el 0,25%, con un mínimo no imponible de 1.050.000. Aumentan el mínimo a 2 millones, con lo cual los que estaban con activos por ese valor cercano o menos de 2 millones van a verse beneficiados, son los ganadores que no van a pagar nada, y los que están hasta 5 millones van a pagar menos de lo que deberían haber pagado. Y a partir de ahí es el que tiene más de 5 millones de pesos. Ahora, perdón, ¿no es muy bajo 2 millones? Porque son claro, $50.000. El tipo vive en una cochera, cuando digamos, se creó ¿no? Bienes personales, el mínimo era $100.000. Claro. ¿Sí? Con lo cual estamos en la mitad. Claro, claro. ¿Sí? Y a partir de los 5 millones de pesos, el sacrificio fiscal aumenta cada vez más hasta llegar al 0,75, donde la alícuota llega en su valor máximo, ¿no? Liptin, buen día. Martín Tetano. Perdón, ¿y qué entra en bienes personales para, o sea, qué se consigue? Todos los bienes que tenga una persona humana, o sea, los muebles y los inmuebles, los autos, los muebles, los cuadros, los rodados, los inmuebles, por supuesto, están exentos los títulos públicos y los depósitos a plazo fijo. Ajá.
El resto, si tengo moneda extranjera en la caja de seguridad, en el colchón, pago impuesto a los bienes personales. Liptin, le hago algunas preguntas. Buen día, Martín Tetas lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Le hago algunas preguntas que se está haciendo la gente. Sí. Primero, el tema de qué evaluaciones se van a tomar, porque uno dice, bueno, si es 2 millones de pesos el mínimo no imponible, cualquier departamento casi de 2 ambientes, le diría, está por arriba de ese valor. ¿Qué valor finalmente se toma para computar eso? Es importante para despejar inquietudes y amarguras. Aquellos que tienen inmuebles comprados hace muchos años, se toma el valor de compra o la evaluación fiscal, lo que sea anterior, lo que sea mayor. Desde ese punto de vista, seguramente que los que tienen inmuebles comprados hace varios años tendrán una cotización muy baja de ese inmueble. O sea, no el valor de mercado del inmueble actual. No se toma el valor de mercado, se toma la evaluación fiscal o el valor de compra, lo que sea mayor. Segundo tema, ahí había una pregunta, ayer quedó una duda que después alguien me la aclaró, pero me gustaría si usted nos puede terminar de desasnar al respecto de la gente que sacaba un crédito hipotecario, por ejemplo, un UVA o algún tipo de crédito hipotecario, compraba una propiedad que sí que vale hoy más de 2 millones de pesos, digamos, qué sé yo, 4 millones de pesos, pero sin embargo no tiene el patrimonio del 100% sobre esa propiedad, sino solamente el activo, porque también debe prácticamente más del 90% de las cuotas al día de la fecha. En ese caso no pagaría. Reflexiones muy rápidas. Este es un impuesto que nació mal, porque solo mide los activos y no mide las deudas, salvo en ese supuesto que vos decís, Martín, que si se compró un inmueble con hipoteca, se toma el valor neto y no se toma el valor total del inmueble. Ese es un punto clarísimo, o sea, la persona que tiene una hipoteca no pagaría, porque sobre todo si recién empezó la hipoteca, porque la mayor parte la descontaría, pagó muy pocas cuotas que son las que realmente estarían sujetas al impuesto. Exactamente, pero el resto que tenga otras deudas, esas deudas no son computables y se paga sobre los activos nada más. Otra pregunta práctica para la gente que tiene unos ahorros si yo tengo la plata en una cuenta corriente, por lo tanto es sujeta del impuesto. Exactamente. Si yo antes del 30 de diciembre hago un plazo fijo, digamos el 27 de diciembre hago un plazo fijo con ese dinero, es lo mejor que puedo hacer. De esa manera esquivo el impuesto. Exactamente. ¿Solo con un plazo fijo? Porque el plazo fijo no está grabado y el impuesto mide una fotografía al 31 de diciembre. Es una estática, es una instantánea. Y si tengo parte de mi patrimonio en bienes exentos, no pago impuestos sobre eso. ¿Y la caja de ahorro, Liptin? Caja de ahorro, plazo fijo y títulos públicos. Sí están exentos en bienes personales, no en ganancias. No, claro, lo que gane... O sea que si hago ese movimiento y genero intereses, esos intereses van a pagar ganancias. Para tener una idea de montos, Liptin, si alguien tiene una propiedad, digamos, o activos por un total de, por ejemplo, 5 millones de pesos, corríjame si me equivoco, paga solamente por lo que se pasa de los 2 millones, o sea, paga solamente por los 3 millones. Como mínimo no imponible. Ahí está, y paga por esos 3 millones, que es el primer tramo de la alícuota, 0,25. 0,25, por eso hasta 5 millones es uno de los ganadores, porque va a pagar menos. O sea, pagaría 7.500 pesos por año. Exactamente. Y esto recién lo pagaría en el 2020, porque lo que empieza a regir... En junio del 2020, sí. Lo que puede ocurrir es que durante el 2019 empiece a pagar anticipos, pero ya considerando la nueva base de cálculo. Litvin, ¿qué tal? Jessica Bossi soy. ¿Puede ser que se introdujo alguna modificación y que pasen a pagar bienes personales los campos? Exactamente, está muy bien esa acotación. El tema de los campos es así. Aquellos que son propietarios de inmuebles rurales, antes estaban incluidos en otro impuesto que ahora ya no está más vigente, llamado impuesto a la ganancia mínima presunta, que en general no lo pagaba nadie. Bueno, al no estar vigente ese impuesto, los inmuebles rurales pasan a pagar bienes personales. Quiere decir que todo el sector agropecuario que tiene inmuebles propios, esos inmuebles que antes no pagaban porque estaban exentos de bienes personales, van a pagar bienes personales. No entiendo el criterio con el cual, o sea, sobre qué o por qué se paga, porque uno si tiene un campo y labura paga ganancias, si no retención.
pensiones y a la vez paga inmobiliario, que es Sí. el derecho a que esté la tierra esa ahí. Y entonces, ¿por qué pagaría bienes personales? Sí, es un impuesto patrimonial que mide una capacidad económica de la tenencia de bienes independientemente del impuesto inmobiliario. Con el mismo criterio también pago patente de autos y pago bienes personales sobre los autos. Ah, está bien, está bien. O sea, estoy duplicando, pero bueno, esto hace a lo que hemos vivido en los últimos 15 años, un aumento de la presión fiscal que ha generado un gran sacrificio. En el fiscal caso de los autos, Lifting, ¿qué valor se toma? ¿Perdón? En el caso de los autos, ¿qué valor se El valor de toma? los autos se toma el valor de compra menos una cuota de amortización que es el 20% anual, pero no puede ser inferior a la tabla de seguros. Ajá. O sea que el valor que me pone el seguro en la póliza prácticamente Normalmente es el valor que me pone el seguro en la póliza. Y con esta modificación, porque esto lo hizo el gobierno en una negociación para quitar el subsidio del transporte como para compensar a este esquema de bienes personales. ¿Cuánto más va a recaudar por bienes personales el Estado el año que viene? ¿Hay una previsión? No lo va a recaudar el año que viene, lo va a recaudar Bueno, en el perdón, 2020. cuando entre en vigencia esto. Sí, hay alguna proyección de 30.000 millones de pesos, que no sé qué veracidad puede tener este cálculo. Litvin, ¿cómo le va? Diego Leuco lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Bien, más conceptual, menos específica la pregunta. El otro día Marcela Pagano comentaba y hablaba sobre el concepto de independencia fiscal, ¿no? O sea, en qué momento del año uno deja de pagar impuestos y empieza a quedarse con el dinero del cual recibe su salario, y más o menos, dependía por supuesto de cada situación impositiva del contribuyente, pero más o menos estaba dando entre junio y julio, es decir que hay 6/7 meses del año que la gente está trabajando única y exclusivamente para pagar los impuestos. Sí, Diego, eso es un cálculo estimado que depende de muchos factores, pero que sirve como punto de partida, pero quiero decirte que en el 2015 ese número llegaba a agosto. Eso te quería preguntar, ¿cómo había evolucionado o involucionado esta situación y cómo va a ser con estas modificaciones hacia 2020? Bueno, con estas modificaciones va a aumentar un poco, depende el cálculo de la cantidad de bienes que tenga, porque esto no depende del consumo y no depende de las ganancias, sino depende de la tenencia patrimonial. Y cuánto alojo en bienes exentos y cuánto en bienes gravados, ¿no? Algunas jurisdicciones, Lifting, hicieron una actualización de los valores fiscales el año pasado. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que empezaba a regir a partir de este año, hizo una modificación importante y los valores de las evaluaciones fiscales en muchos casos quedaron, le diría, prácticamente a valor de mercado. Sí, o en algunos mayor todavía porque no hay mercado. Exactamente. Ahora, en ese caso, bienes personales se va a computar... Se toma la evaluación fiscal porque supongo que va a ser mayor que el valor de costo. Pero se hablaba de que justamente para algunas provincias se habían quejado de que se generaba esta injusticia y que entonces se tomaría la evaluación fiscal previa a las modificaciones, la de 2017. ¿Eso sabe algo usted? La ley, no está modificada la ley en ese aspecto. Claro. Quiero dar mi opinión sobre esto. Por favor. Me parece un absurdo. Me parece que no hay límite de tolerancia para aumentar más la presión fiscal y pulveriza todos los objetivos que tuvo la última reforma tributaria de generar inversión, ser competitivo con el sistema tributario, atraer inversiones, generar empleos. Esto afecta a la seguridad jurídica y soy totalmente crítico de este proyecto de reforma. Está bien, Lifting, yo quería hacer un comentario al respecto. Yo pienso lo mismo que usted, pero hay un punto que parece que el mercado no piensa igual. Porque fíjese que el gobierno hizo un montón de reformas micro que iban en ese sentido, de por ahí bajar impuestos, y el mercado no las premió, digamos, siempre le pedía un poco más al gobierno, ponía más el foco en el déficit fiscal, y esto parece ser un impuesto más, hijo de la necesidad de aprobar un presupuesto que si no parecía difícil de sacar, ¿no? Sí, Martín, vos sabés que para llegar a déficit cero podés usar el gasto o podés usar más impuestos. Yo considero que el Estado está súper obeso
todavía y hay mucho margen todavía para reducir y poner a régimen al Estado en su obesidad para eliminar tanto sacrificio fiscal. Mira, todos los países del mundo están reduciendo la presión fiscal para atraer inversiones. Hay una competitividad para generar atracción de inversiones. Mirá, Estados Unidos bajó la tasa corporativa del 37 al 21% y todos los países están en esa sintonía. Es cierto de que estamos en una coyuntura donde necesitamos déficit cero, pero hay dos caminos, estamos eligiendo el peor. Gracias, Livin, por la comunicación. César.